Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro en Mindalia.com. Yo soy Tomás y hoy vamos a profundizar en algo que todos vivimos en algún momento. Emociones atrapadas que se transforman en ansiedad, bloqueos y autosabotaje. Y para hablar de esto nos acompaña Inma Ortiz. Ella es terapeuta especializada en PNL, integración emocional, hipnosis regresiva y terapia Mingyong. Bienvenida, Inma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucha ilusión de estar aquí contigo, Tomás, y con todos nuestros oyentes. Bueno, muy bien. Otra vez el placer es nuestro tenerte aquí nuevamente, de poder, en este caso, entrevistarte yo nuevamente. Sí, es un placer. Inma, vamos a ir directo al grano con la primera pregunta. ¿Qué significa exactamente tener una emoción atrapada? Pues mira, una emoción atrapada es ese tipo de emociones, como por ejemplo el miedo, la inseguridad, la rabia, todas esas emociones que vivimos en nuestro día a día, en cualquier situación, y que realmente no las dejamos sentir. Por eso es un mecanismo de defensa. Esas personas que no pueden mostrar esas emociones porque las tienen reprimidas o estancadas, es por mecanismo de defensa y su cuerpo las bloquea. Vale, muy bien. ¿Y por qué crees que el cuerpo guarda emociones durante años por ahí sin darnos cuenta? Eso es algo normal, que a veces guardamos emociones muchos años, mucho tiempo y por ahí no nos damos cuenta hasta que o estallamos o lo vemos, por así decirlo. Pues mira, hay esas personas que se guardan esas emociones durante mucho tiempo, es porque no quieren sentirlas. Y no quieren sentirlas por miedo, porque detrás de esas emociones siempre hay otra emoción detrás. Muchos de mis pacientes, cuando vienen y no saben, pues es que tengo una emoción bloqueada durante mucho tiempo y no las expreso, me gustaría desbloquearlas. Y entonces yo le digo, en primer lugar, que es, como decía en la primera pregunta que me has hecho, Tomás, pues es como ese mecanismo de defensa. Y al tener ese mecanismo de defensa, durante muchos años tú lo bloqueas porque no quieres sentirlas. Y no quieres sentirlas porque no quieres sentir ese dolor. Porque las emociones, al sentirlas, lógicamente, a veces duelen, algunas emociones duelen. Y para liberarlas hay que sentir esa emoción. Y por medio de la terapia de Mingyung, lo que hace es que te libera esa emoción directamente del inconsciente para luego liberarla. Bien, qué interesante poder, bueno, conocer un poco más sobre esta terapia. Y, a ver, me interesa saber puntualmente, para relacionarla con esto, qué relación existe entre una emoción atrapada, como hablábamos, y la ansiedad, por ejemplo. Pues una emoción atrapada también puede ser una ansiedad, porque la ansiedad está dentro también de una emoción, pero la diferencia es que la ansiedad es un acúmulo de estrés, se va acumulando pues preocupaciones, tareas, personas a lo mejor con mucho estrés en el trabajo. Entonces, eso llega un momento que te desborda, esa ansiedad te desborda. Y eso llega un momento que a tu emoción, a tu cuerpo, si tú, por ejemplo, no haces ejercicios de respiración para poder disminuir esa ansiedad, sentir tu cuerpo. Entonces, si no haces una serie de ejercicios para poder ir liberando esa ansiedad, realmente lo que vas a provocar es que esa emoción se bloquee, que la utilices como un mecanismo de defensa. Entonces, al no sentirla, esa ansiedad va llenándose ese vaso y explota. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, como decíamos recién, como que se transforma y a veces llegamos a ese punto de desborde, por así decirlo, ¿no? Como, Eso es. como hablábamos recién.
a veces pasa también que por ahí sabemos lo que queremos, pero nos bloqueamos y nos autosaboteamos igual, ¿no? Es algo normal del Sí, ser humano en sí. ¿Y qué eso es verdad. parte, a ver, algo ya nos comentaste, pero qué parte de nosotros genera ese autosabotaje? O sea, el miedo, el ego, la mente inconsciente, ¿cuál es la parte de nosotros que nos genera eso? Pues mira, lo que más genera, y te lo puedo decir, Tomás, por los pacientes que me vienen constantemente, es el miedo. Es que el miedo paraliza, bloquea, no te deja avanzar en tu día a día. Entonces, muchísimas personas eh, mm, tienen ese tipo de emociones, de rabia, de ira, de tristeza, pero no quieren sentirlas por lo que hay detrás, no quieren sentir ese dolor. Entonces, pero la mayoría de las veces la causa es el miedo. Muy bien. Y ahora, bueno, me interesa ir un poco a la terapia esta Min Jung que estábamos hablando hace un ratito. ¿Cómo la describirías para alguien que nunca la escuchó, que no sabe sobre esto, por ahí que nada, que ha hecho otras terapias, pero nunca escuchó sobre la terapia de Min Jung? ¿Cómo la describirías? Pues mira, yo diría que es una terapia muy sanadora porque libera emocionalmente cualquier bloqueo que uno tenga en el inconsciente a nivel emocional. Entonces, esta terapia te quita, pero así, tal cual, de un plumazo la emoción. Es rápida, sencilla, segura, porque va directamente al inconsciente, al origen de esa emoción. Y cuando ya llegamos al origen de esa emoción, lo que hacemos es que sentimos en el cuerpo esa emoción y vemos en qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo. Normalmente, una vez que ya hemos identificado esa emoción, aunque hago un inciso aquí, que hay muchas personas que a mí me vienen y a lo mejor no identifican esa emoción, porque puede pasar. Entonces, esas personas que no identifican esa emoción, no pasa nada, porque la terapia Min Jung lo que hace es que por medio del cuerpo te hace ver en qué parte tú sientes ese bloqueo emocional sin saber qué emoción y entonces, pues, por ejemplo, pues lo siento en el corazón. Pues en el corazón la emoción que hay estancada es la melancolía, la tristeza o, por ejemplo, pues lo siento en el órgano del hígado, toda la parte, a lo mejor el hígado, el estómago, pues ahí está, en el estómago está el miedo, en el hígado está la ira. Entonces, eso sería en personas que, por ejemplo, no identifican el bloqueo de esa emoción. Entonces, esta terapia te va, como comentaba, directamente al inconsciente, te la libera de una forma segura, rápida y luego lo que se hace una vez que ya la sientes en el cuerpo, como decía al principio, la bajamos de una intensidad porque hay personas cuando identifican esa emoción, pues yo les pregunto con qué intensidad está. La mayoría de las veces está con una intensidad máxima, está con un 10 de intensidad. Yo la bajo a un 0. A veces, muchas veces no se baja de un plumazo en el mismo momento. Se empieza con un 10, hay personas que bajan a un 6 y luego se vuelve otra vez a hacer y se baja a un 0. Yo, esa persona, le quito esa emoción que le está bloqueando, esa tristeza, por ejemplo, y luego lo que hacemos es que una vez que le he liberado esa emoción estancada, le introduzco realmente la emoción que ella necesita. A lo mejor, pues, una persona con tristeza necesita más alegría en su vida, más confianza, más ilusión, más motivación. Y entonces yo le meto esa emoción potenciadora. Muy bien, qué interesante, porque bueno, a ver, el tema de poder sentirlo también se asemeja por ahí con lo que es terapias regresivas que tú también haces, pero bueno, Sí, estas como que integra todo lo que puede ser a nivel mental, emocional, energético, subconsciente, está todo sí, integrado. sí, es que él juega todos los planos. La terapia Mingyun es como comentas tú, Tomás, es la parte emocional, mental, espiritual.
es todo, y la parte física, porque es que de cada situación, Tomás, siempre hay una emoción detrás. Todo lo que nos pasa en nuestro día a día, siempre hay una emoción. Aunque hay Exacto. veces que la podemos identificar y otras veces que no, pero cuando la identificamos, luego la identificamos en nuestro cuerpo. A lo mejor nos duele, a lo mejor la notamos en la garganta y es porque tenemos miedo a expresarnos, a comunicarnos. Entonces, lo bueno es poderla sentir en el cuerpo. Y lo Exacto. bueno también de esta terapia es que no tienes que revivir tu propio trauma. Eso es lo que se diferencia de las demás terapias, que esta, consentir esa emoción que te está bloqueando, ir al origen del inconsciente, no hace falta que revivas un trauma que a lo mejor has tenido en tu infancia. No, Claro. Como que se quita directamente del inconsciente. expresas la emoción, pero no es necesario revivir ese trauma, No, que por ahí no, en eso una es lo bueno que regresión, una tiene. terapia regresiva, sí uno lo Sí, revive. claro, Exacto. en la terapia regresiva sí, porque, por ejemplo, si vas a la infancia o vas al linaje, que es a nivel de tus ancestros, en la parte transgeneracional, o tu pasado, ahí sí que estás reviviendo, porque tienes que vivir esa situación de nuevo. Exacto. En cambio, la terapia de Mingyun no, lo que te hace es que vamos al origen, vamos a tu inconsciente y después de ir a tu inconsciente vamos a eliminarla, vamos a liberarla, a sanarla e introducirte la emoción que realmente tú necesitas. Muy bien, súper, súper interesante porque es una alternativa que por ahí en lo que es regresión también uno trabaja súper profundo y es muy sanador, pero tenés que Sí, vivir sí o sí esa experiencia que a veces es eso muy es. traumática y genera mucho dolor. Eh, Sí. y te voy a hacer una pregunta, me la vas a responder en unos segundos, que es ¿qué cambios suelen sentir las personas después de las primeras sesiones? Ahora me la vas a responder en unos segundos, sí, ahora te voy a quitar un poquito para contarle a la gente un poco sobre Mindalia Radio y cómo puede sumarse para que sigamos expandiendo la voz. Les dejo con esta Perfecto. información y enseguida volvemos con esa pregunta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Muy bien, aquí estamos nuevamente y seguimos con esta pregunta que te decía de qué cambios suelen sentir las personas después de las primeras sesiones de Mingyung. Pues mira, lo que sienten estas personas es más claridad mental, desbloqueo emocional, porque como he comentado, se libera emocionalmente esa emoción que uno tiene dentro. Lo que siente, pues, esas personas también tienen más toma de decisiones, la autoestima se aumenta, tienen mucha más confianza, mucha más seguridad, mucha más energía. Por ejemplo, personas que a lo mejor están cansadas, pues se le aumenta, lo que sienten es que se le aumenta la energía. Ven como están con más vitalidad. Muy bien, qué interesante eso, porque bueno, es para poder por ahí comprender un poco cómo nos podemos llegar a sentir. Obviamente que cada persona es un individuo y cada persona puede Totalmente, tener una experiencia distinta, pero en lo general es como las emociones desbloqueándose de a poco generan ese tipo de sensaciones como comentabas. Y sí. ¿Y qué diferencia encontrás entre cuando hay un trauma evidente o microtraumas cotidianos que también nos condicionan, obviamente? Sí, hay bastante diferencia porque a nivel de traumas aparecen muchas más emociones y hay veces que hay emociones ahí en esos traumas que están bloqueados. Yo, por ejemplo, desde mi propia experiencia, porque yo todas las terapias primero las pruebo yo y luego ya con los demás, pues yo puedo decir que, por ejemplo, yo en la etapa de la infancia, yo tenía, por ejemplo, la herida del abandono y yo no me acordaba
de 0 a 7 años, yo no me he acordado durante todo ese periodo. Entonces, ahí hay muchas emociones realmente que tengo bloqueadas y que han ido poco a poco saliendo por medio de esta terapia y por otras muchas, como la terapia de regresión. Y entonces, al final, yo he ido descubriendo esos bloqueos, esas emociones que realmente te vienen de la propia infancia, de esos traumas. Porque esos traumas, como comento, se bloquean esas emociones. Pero no hay problema porque por medio de la terapia de Mingyun se desbloquean. Aunque tengas esos traumas, va a tardar un poquito más, pero porque hay más emociones ahí, Claro, más estancadas, claro, más perfecto. dolor. Sí, sí, obviamente que se entiende que pasa siempre, inclusive con gente más grande, pero normalmente en la etapa de la niñez es algo que uno bloquea y sin este tipo de ayuda es muy difícil poder encontrar el origen. Y, Sí, y podemos heredar patrones emocionales que ni siquiera empezaron en nuestra vida personal, o sea, entiendo que transgeneracionales o demás, ¿podemos heredarlos? sí, 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 totalmente. Eso tenemos en nuestra mochila. Yo siempre digo a los pacientes, tú en tu mochila llevas un montón de patrones de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de todo el linaje, que el linaje son todos los ancestros, pues toda la parte transgeneracional. Entonces, claro, tú en esa mochila te llenas de patrones, pues por ejemplo, de tus propios padres. Tú a lo mejor en esta vida a lo mejor no tienes miedo a perder a una persona o miedo al abandono, pero a lo mejor te viene porque tu padre perdió a su madre o a lo mejor tu bisabuelo perdió a su madre. Entonces tú eso te lo llevas automáticamente, ese patrón tú te lo llevas. Entonces, pero esos patrones se pueden liberar. Perdón. No, no hay problema. Muy bien, obviamente que se entiende, sí, que a veces los heredamos de padres, abuelos y demás, Sí. pero bueno, también los podemos trabajar con esta terapia que estamos Sí, hablando, la sí, Mingyur. sí, es que es verdad que muchas veces no te puedes imaginar, Tomás, de la gente que me viene con muchos patrones y además es que si no los solucionas, no los liberas, es que te van a seguir apareciendo en tu vida de Sí, otra forma, pero te van a aparecer en tu vida hasta que no lo resuelvas. Porque a exacto. mí me ha pasado de a lo mejor hace mucho tiempo de no resolver una cosa, ese patrón, y de repente volverme a aparecer ese patrón. Entonces, lo importante es que se puede liberar por medio de esta terapia y de otras más, pero por medio de esta terapia tú puedes cortar y liberar ese patrón. Importante, importante porque a veces decimos, bueno, no, no es nuestro, entonces lo dejamos ahí, pero vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y Eso, así. Y nosotros eso tenemos es. que tomar acción para en algún momento cortarlo, porque si no va a seguir pasando hacia abajo también. Es un acto no solo para nuestra persona, sino también de amor hacia las siguientes generaciones, ¿no? Es Sí, un y acto sobre importante. todo para que tú también te sientas un poco mejor, Tomás, que Exacto. ya por ti misma, que realmente si tú vienes con esos patrones heredados, oye, que no es culpa tuya, pues venimos con esa mochila, pero lo importante es tomar conciencia y saber que lo puedes liberar para que no se vuelvan a repetir, porque es que si no, entonces tu vida no va a cambiar, si no tomas acción, tu vida no va a cambiar y vas a seguir con ese patrón que te va a limitar en tu día a día y en tu objetivo, en tu deseo, en tu misión, en lo que tú Exacto. quieras. Exacto. Inma, bueno, antes de ir finalizando, sé que estás ofreciendo terapias de Minjung Sí, puntualmente. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto y cómo la gente puede encontrarte? sí. Pues mira, podéis encontrarme por medio de en Instagram, podéis contactar conmigo en @Inma Ortiz Saracho. Luego también por medio de mi WhatsApp, que mi teléfono es el +34 para otros países que vengan de fuera, el 619 18 96 76. Y luego, si queréis por correo, pues sería info@inmasarachocoach.com. Cualquier de los medios en Instagram es muy rápido, que podéis ahí contactarme o por medio del WhatsApp también. Y entonces lo que hacemos es que
una vez que yo sepa cuál es vuestra situación, cuál es vuestro problema y qué es lo que os está bloqueando emocionalmente, pues vemos a ver cuál es el origen y ya entonces el paso siguiente es que ya agendaríamos para hacer esa sesión. Muy bien, muy bien. Gracias por la información. Como saben, aquí abajo en la cajita de descripción encontrarán toda la info de Inma, sus redes, sus formas de contactarle para bueno, acceder a esta terapia que me parece súper interesante como para poder abordar nuestras emociones. Muy bien, Inma, hemos llegado al final de este encuentro. Nos vamos a seguir viendo seguramente, así que bueno, Seguro, es el seguro. primero de varios. En realidad es el segundo, porque ya hemos tenido uno, es el segundo, pero Sí, vienen varios sí. encuentros más, así que eso me pone contento. Recuerden dejar sus me gustas y comentarios si les ha servido esta información. Les agradecemos obviamente a todos por estar aquí presentes. Ha sido un Sí, placer, como dije, conversar contigo nuevamente. Y te voy a gracias a ti, dejar, Tomás, y a los oyentes. gracias, y te voy a dejar a ti, yo me voy a despedir de todos, te voy a dejar a ti con un mensaje final para todos los que nos están viendo y por ahí recordarles que no estamos atrapados, que pueden liberar esto que les pesa. Pues os dejaría como conclusión que de verdad que os miréis hacia adentro, que no estéis buscando hacia afuera el que os quieran, el que os valoren, que miréis realmente porque dentro de vosotros tenéis la propia respuesta y podéis liberaros de esa emoción. Así que si en algún momento sentís ese bloqueo, que no podéis avanzar en la vida porque tenéis reprimida esa emoción atrapada, de verdad, podéis contactar conmigo, pero siempre de verdad que sepáis que se puede, que podéis avanzar y podéis llegar a vuestros sueños.